Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Siempre es un privilegio y un gozo, ¿verdad? Y una oportunidad de predicar el Evangelio del Señor, sobre todo cuando es en nuestra iglesia local. Es un compromiso muy grande para todo aquel, ¿verdad?, que lleva las buenas nuevas de salvación, que solamente son en Cristo Jesús, ¿verdad? Y como siempre estamos dispuestos para lo que el Señor mande, ¿verdad? Como dice el pastor, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Dios, pero también como nuestro Señor, dueño y amo, el despotés de nuestras Biblias, para que Él haga como Él quiera. Y eso estamos obedeciendo ese llamado. Y hoy tenemos un tema que es el Getsemaní, el Gatsemen. Vamos a concentrarnos en 3 versículos de Hebreos. Vamos a transcurrir en varios versículos de toda la Biblia, pero básicamente estos 3 se va a enfocar esta exposición bíblica en el día de hoy. Vamos a ser breve, así que estar en un espíritu correcto para recibir la enseñanza de hoy, ya que Getsemaní se trata muchas veces, pero no a veces nos vemos en la profundidad de Getsemaní. Nos enfocamos en la cruz, sí, la obra redentora es la cruz del Calvario, pero tenemos que reconocer que comienza en Getsemaní. En la cruz hay dolor, pero en Getsemaní hay angustia, mucha angustia. Vamos a estar viendo en esta exposición la angustia de ese Dios hombre en Getsemaní, porque realmente Dios tuvo que encarnarse para poder ser digno representante de usted y de mí. Porque como Dios siempre existió eternamente, pero vino a existir, más bien tomó forma, se encarnó en forma semejante a los hombres para poder redimirlo y ser representantes de aquellos que Él escogió de antemano, y haciendo potencial salvable a todo aquel que venga a Él. Así que le voy a pedir que abramos nuestras Biblias, Hebreos 5:7, y vamos a dar lectura a este pasaje bíblico. Y mantenga su Biblia abierta, ya que vamos a estar discutiendo otros textos más de toda la Escritura, pero enfocándonos en 3 versículos de Hebreos. Leemos. Dice la palabra del Señor, Hebreos 5:7. Si todos lo tienen, amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante del trono de gracia, mi Señor, dándote gracias anticipadas, Padre, por el mensaje que tú traes a través de tu palabra, mi Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor. Que sea un mensaje, Padre Santo, que simbre nuestros corazones. Que podamos entender, mi Señor, aunque no lleguemos a esa profundidad de tu gran angustia allí en Getsemaní, mi Señor, y el dolor de la cruz del Calvario, mi Señor. Que sea una palabra, mi Señor, que nos ayude a vivir más comprometidos contigo, Jesucristo, Señor de nuestras vidas. A caminar cada día más en santidad, en esa santificación progresiva, Padre Santo, que solamente es única, dirigida por tu Santo Espíritu y como norma y conducta de vida a tu santa, bendita y soberana palabra. Háblanos, Padre, como siempre a través de tu palabra, mi Señor, y ayúdanos a tener un espíritu correcto para recibir el mensaje de esta tarde. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Como dijimos anteriormente, hermano, aquí se produce, para mi entender, la dimensión más grande de la angustia de Jesucristo. Como dijimos antes, en la cruz del Calvario hay dolor, pero aquí en Getsemaní hay una angustia tremenda de nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos se refiere a esta experiencia de Cristo, dice, en los días de su carne, es decir, en los días de su humanidad. Recordemos, tenemos que primeramente hacer una breve introducción de la persona de Jesucristo. Jesucristo es Dios porque Él es preexistente, autoexistente en sí mismo, la segunda persona de la Trinidad, que está eternamente en ese diálogo intratrinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esa segunda persona de la divinidad
en un plan eterno de Dios, en un día específico, se revistió de humanidad. Más bien, las tres personas de la Santísima Trinidad actúan en el plan salvífico, pero solamente una, Dios Hijo, queda revestida de humanidad. Y dice, y ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas. Sin duda alguna, mano, se refiere a la experiencia de Getsemaní. Hubo muchas ocasiones en la Biblia que el Señor lloró. Dice, lloró por la muerte de su hermano Lázaro, ¿verdad? Lloró por Jerusalén porque veía el rechazo del Mesías tan esperado. Cuando llega, los rechazan. Lloró por la ciudad, lloró por sus hermanos judíos. Muchos casos, cuando había muerte, él lloraba. Pero aquí este lloro es personal. Está llorando por sí mismo. Dice, por su temor reverente al Padre. Dice, se refiere realmente, hermano, en ningún otro versículo usted puede encontrar este sufrimiento, esta agonía tan grande como en Getsemaní. Esto también se ve en los evangelios, tanto en Mateo, Marcos y Lucas. Y la grandeza de Getsemaní, hermano, tenemos que entender que no es tanto el lugar, sino es la persona que está en Getsemaní, que es Dios hombre. Esa es la grandeza de Getsemaní, el que está sufriendo allí. Porque como Dios, Jesús eterno, como hombre perpetuo, porque vino a existir en carne. Como Dios eterno, como hombre perpetuo, porque entró en el tiempo y el espacio del hombre. Pero ya de ahí en adelante, Dios, esas dos naturalezas, Dios, hombre, ya jamás pueden ser separadas. Por tanto, hermano, la grandeza de Getsemaní es que quien está entrando allí es Dios en su humanidad. Esa es la grandeza del Getsemaní. Por tanto, esa naturaleza humana es sustentada por la única persona, la segunda persona de la divinidad, Dios Hijo. Naturaleza humana, naturaleza divina, sustentadas ambas por la única persona, Dios Hijo. Nunca pueden ser separadas, pero nunca se pueden mezclar. Que aunque era en naturaleza humana, tenemos que decir quien entró en Getsemaní a sufrir fue Dios en su humanidad. Dice, pero también es hombre. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y algo muy interesante, hermano, no dice el apóstol Juan lleno de poder, dice lleno de luz, lleno de gracia y lleno de verdad. Su experiencia como hombre viene a ser vivida por medio de su humanidad, que le permite la experiencia personal. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es perfecto. Dios como tal, teóricamente sabe lo que es el dolor, pero no puede experimentar el dolor. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es perfecto. Y hay una promesa que discutimos en la escuela dominical para nosotros, que cuando seamos arrebatados, seremos transformados, glorificados, presentados a una iglesia sin mancha y sin arruga. Habrá ausencia de dolor en el trono celestial, porque seremos semejantes a Él. Por tanto, Dios se encarna para poder experimentar el dolor del ser humano. 2, puede simpatizar con los hombres porque Él mismo es hombre también. Y eso lo podemos ver en Juan 1:14. 3, poseedor de un cuerpo humano con todas sus limitaciones. Jesús pasó hambre, tuvo sed, tuvo sueño, cansancio, lloró, se gozó, como todos nosotros. Y hermanos, y tuvo un trabajo de hombre, carpintero. Por tanto, era totalmente humano, según Gálatas 4:4, desde su gestación. 4, poseedor de un alma humana que le permite la experiencia de la angustia, según Mateo 26:38.
Jesús, Dios hombre, en su naturaleza humana, poseía alma humana, como la suya y como la mía. 5. Poseedor de un espíritu humano y que podía tener intimidad y que le conducía a llorar. Jesús lloró, Juan 11:33. 6. Él es Dios dialogando con el hombre, escuche, en idioma de hombre, con garganta de hombre. Es Dios abrazando al hombre con brazos de hombre. Jesús es Dios hombre, según Juan 1:16. Ahora, dice que Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte, refiriéndose en el Evangelio de Mateo 14:34, refiriéndose a su naturaleza divina. Ahora, si Dios hombre, quien agoniza en Getsemaní, es una persona divina humana y que agoniza desde su humanidad, pero que nunca puede ser separada de ese Dios Hijo. Por tanto, esa es la grandeza del Getsemaní. Pero ese que está entrando es el Santo de los Santos, identificado con usted y conmigo en cuanto a su humanidad, pero separado abismalmente por su plena y absoluta santidad. Desde el anunciamiento a María, su madre terrenal, Lucas 1:35 dice: y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, en el griego dice lo santo, y ese determinante lo marca absoluto. Lo santo, absoluto, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Diferencias en cuanto a humanidad. Jesús hombre, separado abismalmente entre usted y yo, su santidad, su impecabilidad. No solo es humano, sino que es Dios. Dios hombre. Y ahí se extingue. Nadie de nosotros, aunque somos llenos del Santo Espíritu de Dios, podemos disfrutar en esa capacidad de la divinidad de Dios. Solamente el Hijo. 2. Ausencia de pecado en su vida. 2 Corintios 5:21, Romanos 8:13, ausencia de pecado. Santo e irreprensible, aunque hombre, según 1 de Pedro 2:22. Irreprensible. Y que Jesús, referente a los sumos sacerdotes, que estos sumos sacerdotes antiguo testamentarios se aproximaban al hombre. Pero Jesús se hizo nuestro prójimo, se aproximó a nosotros. Los sacerdotes tienen que rendir sacrificio por sus pecados. Cristo hace sacrificio no por los de él, sino por los nuestros. Una diferencia abismal. Y por su absoluta santidad se despega de los hombres a causa de su santa y santísima santidad. Hebreos 7:26. Vamos a estar viendo Hebreos 7:26. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sumible que los cielos. Hermanos, los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Dios está por encima de los cielos, porque Él es Dios. Ahora, este santo ser que está agonizando en Getsemaní, dice que oró al que le podía, nuestro texto, oró al que le podía librar de la muerte. Hermano, la muerte, artículo determinado. No una muerte, como hay muchas, sino la muerte, la única y absoluta muerte de Jesucristo. Muerte espiritual, primeramente, y muerte en cuanto a la carne. Cristo murió espiritualmente y murió en cuanto a la
carne. Pero la muerte en la Biblia, hermanos, no es un término terminativo, es un término de separación. Está la muerte física, separación de la materia orgánica de la espiritual. Pero esa muerte física embarga una muerte mayor, que es la muerte espiritual. Separación de Dios, eterna de Dios. Por lo tanto, Jesucristo en la cruz del Calvario no solamente lo sustituye a usted, me sustituye a mí en la muerte carnal. Nos sustituye esencialmente en la muerte espiritual. Hubo un abandono del Padre al Hijo cuando su pecado y mi pecado fue sobre él. Entonces este Jesús de Nazaret, quien agoniza, se había separado por un instante por el Padre. Más bien, nunca se habían separado, ni un instante de su Padre. Él dice, porque el Padre y yo, uno somos. Y muchos dirán, bueno, no hubo separación nunca, porque eres hijo de Dios, porque era el santo ser. Pero en cuanto a humanidad, porque no había pecado, dice el apóstol Pedro, primera carta 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Usted y yo tenemos seguridad de salvación, y estamos en Cristo, y no perderemos la salvación. Pero el fino hilo de la comunión se puede cortar en cualquier instante. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero en Cristo nunca fue rota esa comunión antes de la cruz por su impecabilidad, porque no había pecado. Una unión permanente, tanto así que en Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el Padre dice de él, Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así era la unión entre Dios y el Padre hasta esta ruptura que comienza en Getsemaní y que culmina en la cruz. Había una unión entre Dios Padre y Jesús en su naturaleza humana, interrumpible, pero que hubo una ruptura allí en la cruz. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Y nosotros creemos que hay unos elegidos de Dios, pero ese todos en el griego es poloi, todos. Cristo murió vicariamente por los escogidos, por los creyentes en Dios, pero potencialmente para ser salvable a todo aquel que en él cree. Nosotros creemos en la seguridad de salvación, creemos en la elección de Dios, pero también creemos en la libre gracia del Señor. Por tanto, no hay posibilidad dentro del seno trinitario de esa ruptura. Cuando cae Adán, el primer hombre, y ese pecado es imputado a cada uno de nosotros, dice ahí Juan 1:1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermano, está hablando del seno intratrinitario. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y algo muy interesante, que en el griego hay una preposición que dice kaver. Yo estudiante de griego, dice kaver. Una conversación, una comunión, kaver, de frente a frente, de cara a cara. Dios hablando con el Hijo, Dios Padre con el Espíritu Santo, una comunión, una conversación intratrinitaria. Pero cuando el hombre cae, el hombre, Adán, porque dice que todo fue hecho en él, por él y para él. Y dice más la palabra, y cuando Dios vio todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera. Dios está viendo la creación a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando Adán cae en el pecado, este hombre no es que les da las espaldas a Dios,
Adán se va a las espaldas de Dios. Y lo grande de la cruz, hermano, que dice que oró por el temor reverente, oró por la muerte, no por la muerte en la cruz. Ya Cristo había fijado, según Lucas, su vista a Jerusalén para morir en la cruz del Calvario. La agonía del Getsemaní era la separación espiritual entre el Padre y el Hijo, Dios Hijo, en cuanto a humanidad, que nunca eternamente se había roto. ¿Qué sucede? Dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo, ahí en la cruz del Calvario, reconciliando al mundo, a los pecadores, consigo mismo. Pero esta angustia getsemaní era la persona divina revelándole a Jesucristo esa agonía, esas horas de tiniebla en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el Padre le da las espaldas al Hijo en la cruz del Calvario, ¿a quién se encuentra de frente? Al hombre pecador. Por tanto, Dios estaba en Jesucristo reconciliando al pecador consigo mismo. Pero hermano, lo grande de la cruz del Calvario es esa separación. Cuando Dios Padre le da espalda a su Hijo, se rompe esa comunión en cuanto a humanidad, nunca en cuanto a divinidad. No puede ser desligada el seno trinitario porque se le va la vida a Dios. Por tanto, por eso Jesús humanamente dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta es, ¿cuándo dice esas palabras? ¿Al comienzo de las tinieblas? ¿A mitad de las tinieblas? ¿Cuando terminan las tinieblas? No, cuando llega la luz, dice: Padre, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentó, hermano, la muerte espiritual, la rotura de Dios Padre con su Hijo en cuanto a humanidad. Hermano, primeramente, teológicamente, dice que lo hizo para honrar al Padre, al consenso, al consejo intratrinitario, al plan eterno de Dios. Sí, lo hizo por amor a nosotros, pero primeramente para cumplir su plan, para honra y gloria de Él. Y segundo, por amor a los pecadores. Por amor a los pecadores. Por tanto, tenemos que entender, hermano, que esa separación espiritual fue lo que agonizó en Getsemaní. Jesús, ya proyectando esa separación, sufrió. Le preguntó: Padre, ¿hay posibilidad de tomar otra vía? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. He venido para hacer tu voluntad. Pero humanamente sabía el dolor, sabía lo que iba a venir sobre él, hermano, y lo hace por amor, por salvar al mundo. Ahora, ¿por qué este Jesús se tuvo que humanizar? Hebreos 2:10, en el mismo libro de Hebreos 2:10, hermano Julio. Dice el escritor de Hebreos 2:10: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, Jesucristo. Jesucristo, como Dios, en su naturaleza divina, perfecto. En su naturaleza humana, perfecto. Pero como Dios no había experimentado muchas cosas como las experimentamos nosotros, por tanto tenía que ser probado, pasado. Dice: al que le convenía el plan eterno del Padre, el plan de salvación, el evangelio eterno, que Él pasara por las necesidades a quienes iba a salvar. ¿Para qué? Para ser dignos representantes. Por tanto, Cristo, como sumo sacerdote, está hasta este momento a la diestra de Dios Padre, abogando por nosotros. Conoce el dolor humano, conoce la angustia, conoce lo que es la muerte espiritual, porque hubo un distanciamiento allí en la cruz del Calvario. Segundo, y muy importante, Romanos dice que la paga del pecado, muerte. Cristo
Cuando el hombre cayó, nosotros pecadores, tenemos una deuda con Dios. Y es extinguida esa deuda con una culpa. Cristo en la cruz del Calvario, a través de su carne, paga nuestra deuda. Paga del pecado, muerte. Muerte física, pagó la deuda. Pero la culpa que era eterna, la pagó en esa muerte espiritual. Porque usted y yo hemos ofendido a un Dios que es eterno. Por tanto, esa ofensa es eterna. Solamente Jesucristo, con su vida como Dios de infinito valor, pudo no solamente pagar la deuda, sino que cumplir la culpa. Por eso que Romanos 8 nos dice: ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Por tanto, Dios se humanizó para ser digno representante. Ahora, hay una pregunta muy interesante. Hubo una angustia personal, pero hubo también un ataque externo. ¿Hay algún texto bíblico que diga que Satanás estaba en Getsemaní? No. No hay ningún texto bíblico que diga: y allí en Getsemaní Satanás estaba. Pero hay deducciones bíblicas que Satanás sí estaba allí. Pedro, vela. Eventualmente Pedro dice en su carta: velad, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás allí en Getsemaní está tirando su última lucha. Número 1, mató a todos los niños para tratar de matar a Jesús. No lo logró. En la tentación le dijo que se tirara del pináculo más alto. No lo logró. Indujo a la multitud para que lo lapidaran. ¿Lo logró? No lo logró. Y aquí en Getsemaní está diciendo: esto es una ilustración, hermano. ¿Valdrá la pena morir por estos discípulos tuyos, que mientras tú estás en agonía están durmiendo? Vamos más allá. Jesús, ¿valdrá la pena morir por los miembros de la primera iglesia bautista hispana de Cape Coral? Y la segunda persona de la Biblia le dice: sí, porque al que le convenía, sí. Por tanto, Satanás sí estaba en el Getsemaní, tirando su último oportunidad para cauterizar, para cortar este plan eterno de Dios. Pero Pablo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y nos invita a nosotros a decirle a los hombres: reconciliaos con Dios. El evangelio de la reconciliación. Esa angustia de Getsemaní, hermano, fue por su plan eterno. Segundo, por amor a los escogidos, a los creyentes, y haciendo potencialmente salvable a cualquiera. Tanto es así que de la cruz el primer salvo fue un criminal, haciendo salvable a cualquiera. El llamado es directo esta tarde. Si alguna persona en esta audiencia está sin Cristo, tenemos que decirle que está perdido. Tenemos que decirle que fuera de Cristo nada puedes hacer. Tenemos que decirte que vas de camino al infierno. Ese es el verdadero evangelio. Pero te tengo buenas noticias. Cristo sufrió una angustia en Getsemaní. Cristo experimentó la muerte física. Cristo experimentó la muerte espiritual para hacerte salvable. Si hay alguna persona en este recinto, o personas que nos ven a través del internet, personas que eventualmente nos verán a través del internet, no está en Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer la obra redentora de Jesucristo, reconocerle como Dios, como tu Salvador y como el Señor de tu vida, para que puedas cancelar a través de los méritos de Cristo la deuda y la culpa que tienes ante un Dios que es eterno. Si no, te
tendrás que extinguir esa culpa y esa deuda eternamente en la muerte segunda, separación con Dios, que es el lago de fuego y azufre. Getsemaní. Dice que él soportó todo esto. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 y 2. Vamos a centrarnos en el versículo número 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí en Getsemaní el Padre le envió un ángel para darle consolación. Y el gozo que se le presentó a Jesucristo fue un pueblo redimido, un pueblo salvo, un pueblo salvado y glorificado en su nombre. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos reconocemos la salvación a través de Cristo? ¿Cuántos reconocemos que Cristo es Dios? ¿Y cuántos le reconocemos, como habló nuestro pastor, que Él es el Señor, amo, despotés, dueño de nuestras vidas? Amén. Oremos para aquellos que están en medio nuestro, que no están en Cristo. Si hay alguno, hermano, un llamado para que no que recibas a Cristo, no que le des una oportunidad, para que vengas arrepentido a los pies de Cristo. Él dijo: venid a mí, imperativamente, a todos los trabajados y cargados. Hermanos nuestros, personas que nos ven a través del internet, si estás sin Cristo, ven a los pies de Cristo, arrepiéntete de tus pecados y podrás obtener la vida eterna. Él dijo: y yo, como soy Dios, les doy vida eterna. La angustia de Getsemaní, el dolor en la muerte, fue por el plan eterno de salvación y por amor a su creación, los pecadores. ¿Hay alguna persona en medio nuestro que está sin Cristo, que quiere venir a los pies de Cristo humillado, recibirle como Salvador, Dios y Señor de su vida? Estamos todos en Cristo, estamos salvos y nos vamos con Él en el rapto de la iglesia. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Padre. Gracias por ese plan eterno de la salvación. Padre, porque tú no tienes plan A ni plan B, mi Señor. Tú tienes el plan, el único, el plan eterno de salvación para el hombre caído en pecado, mi Señor. Gracias, oh Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir, Padre Santo, en el lugar de tus escogidos, de los creyentes en Cristo, mi Señor. Pero gracias, Padre, porque a través de esa muerte también haces potencialmente salvable a todo aquel que venga a ti. Tú has dicho: a ninguno que venga a mí, echo fuera, mi Señor. Este llamado, Padre Santo, para aquellas personas que nos ven a través del internet, personas que quizás están aquí y no han venido a tus pies, mi Señor. Inquieta, redarguye, oh Espíritu Santo, da convicción de juicio y de pecado. Trae salvación. Jehová, en medio de su congregación, salva, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos la angustia del Getsemaní. Gracias porque entendemos el dolor de la cruz. Gracias porque entendemos esa obra perfecta, eterna, redentora de la salvación. Te damos gracias, Señor. Gracias por el Getsemaní. Gracias por la cruz. Gracias, oh Señor, por esta salvación tan grande. Gracias en nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermano.